Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Ahora vamos a orar. Es Vanessa y Emily. Dios le bendiga, hermanos. Voy a querer que me acompañen en el libro de Salmos 100 y cuando tengan música un fuerte amén. Salmo 100. Amén. Y le gusta al Padre y Espíritu Santo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Serviré a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús os sepultó en la más profunda
alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo me salvó. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los mares salen, salen y los creyentes alaban al Señor. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu. Amén. Así vamos a entonar las alabanzas de adoración. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, preciosos hijos de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amén. Aquí dejo el tiempo con la hermana que pusieron con este servicio. Amén. Ahora ha llegado un tiempo especial. La de la ofrenda, y la que van a pasar la ofrenda son Emily y Leslie. Pero antes quiero que me acompañen a Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al refugio y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde los otros en mi nombre sea, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está,
siento en mí, su espíritu me hace cantar. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Amén, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo y así dejo a la hermana que consiga con el servicio. Amén. Y ahora vamos a orar. Amén. Ahora ha llegado los tiempos de las oraciones. Jacob. Dice necio en su corazón no hay Dios. Christopher. Voy a cantar Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. porque tú me has Salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Dios te iluminando. Vamos a cantar si tuvieran fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Y le diría a esas montañas, muévete, muévete. Y le diría a esas montañas, muévete, muévete. Esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Esas montañas se moverán, se moverán, se moverán. Emily. Dios la bendiga. Hoy era un texto bíblico que se encuentra en Josué 1:9 y dice: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Amén. Leslie Yasmin. Vamos a cantar Bienvenido a esta iglesia que te ama. Bienvenido a esta iglesia que te ama, esta iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi mano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi mano será. Dame la mano, dame la mano, dame
Vamos a cantar Alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alaban al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Hermana Linda y Emma. Sí, yo quiero cantar la balea. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Linda y Emma. Linda y Emma. Vamos a cantar Alabaré. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Amén. Y hasta aquí ha terminado mi tiempo y ahora voy a pasar a la predicadora hermana Leslie. Gloria al Señor. Dios les bendiga, niños. Dios les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a los niños. Y al diablo. Amén. Entonces pónganse de pie. Vamos a derrotar al enemigo también en esta tarde. Porque Dios nos ha traído con un propósito. Amén. De poder alabar y bendecir tu nombre. Qué lindo es escucharles cantar al Señor. Y ahora pues también Dios tiene un consejo de su palabra para nosotros. ¿Cuántos siguen dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Yo los voy a invitar que todos juntos, ¿cuántos trajeron la palabra del Señor? La Biblia. Levanten la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Esa es la armadura de nosotros como cristianos. Pues los voy a invitar que abramos la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer del 1 hasta el 7. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Primera de Reyes, capítulo 17.
En este día vamos a estar hablando un poco acerca de la vida del profeta Elías. No sé si ya muchos han escuchado, pero los que no, pues vamos a aprender. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Gloria al Señor. Amén, niños. Amén. Reyes está después de Samuel. 17, vamos a leer del 1 hasta el 7. Amén. Creo que ya todos, casi todos lo tenemos. Amén. Si usted ve que el que está a la par no tiene su Biblia, por algo se le olvidó o algo, digamos que no la trajo este día, pues compartámosla para que todos leamos la palabra del Señor. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 hasta el 7 dice, honrando al Padre, Hijo, y a la letra dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Cerremos nuestros ojitos, vamos a orar. Gracias, Padre y buen Dios que estás en los cielos en esta hermosa tarde. Nos presentamos delante de tu presencia, oh Dios. Usa mis labios, Padre mío, para dar tu palabra, este consejo, Señor, que tú traes a cada uno de nosotros. Que estos niños estén acá para escuchar. Pone paz, pone tranquilidad, quita toda distracción, Señor, para que ellos estén atentos a escuchar este mensaje, este consejo, Señor, que tú traes para nosotros. Tú sabes la necesidad que está en los niños y en nosotros también. Usa mis labios para tu honra y para tu gloria, Señor. Tu palabra ya es bendecida y ahora tú nos darás, Señor, este pan, este aliento de vida para nuestra alma. Gracias, Jesús, bendito. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo sé que algunos niños en esta hora han escuchado hablar de este profeta que se llama Elías. Profeta Elías. Amén. Y podemos ver que Elías era... ¿Alguien sabe qué significa el nombre de Elías? ¿Los niños? Amén. Si no, pues Elías significa mi Dios es el Señor. Sabemos que nuestro Dios es nuestro Señor. ¿Verdad que nosotros sabemos que el Dios de Elías también es nuestro Dios? ¿Sí? Amén. Bueno, entonces yo sé que todos o la mayoría ya conocen acerca de este profeta Elías, pero me llama mucho la atención esta historia porque siento que Dios nos habla a través de ella, porque ¿quién podíamos nosotros creer que este hombre tuvo tanto poder que pudo levantar a los muertos? ¿Qué muerto levantó este hombre? ¿Alguien que se recuerde de la historia que la ha escuchado? Dice que él tuvo tanto poder que Dios estaba con Elías, que pudo levantar a los muertos. También pudo traer fuego del cielo y también pudo hacer que lloviera. También hay una alabanza de eso. Cuando no caía lluvia, amén. Y también podemos ver de que Dios también usó a este hombre para que hiciera que el pan
y aquel aceite en aquella viuda no faltara. O sea, todo esto podemos ver de que Dios estaba con Elías. ¿Y por qué Dios estaba con Elías? Porque Elías tenía fe. Vamos a ver, ¿por qué Dios estaba con Elías? Porque tenía fe. Amén. ¿Qué más? Porque oraba. Amén, porque él oraba a Dios y Dios lo escuchaba. También podemos decir que este profeta Elías fue el hombre que así hizo milagros. Como decíamos, este profeta fue digno de ser trasladado también, que Dios lo llamó y lo recogió en un carro de fuego. Entonces vemos cómo Dios empieza a tratar con la vida de Elías, porque fue tan lindo cuando dice que Elías estaba en la presencia de Dios. Nosotros podemos ir a la presencia de Dios, ¿de qué manera? A través de la oración, ¿verdad, niños? ¿Oran ustedes a Dios? Amén. ¿Y en alguna vez ustedes no han tenido nada que comer? Amén. Dice el niño de que cuando ellos estaban más pequeños, a ellos les robaron en su apartamento. Entonces puede ser que en ese momento también hasta la comida se llevaron. Pero vemos que Dios no desampara a sus hijos, porque así como Dios permitió que llegaran y robaran, también Dios permitió que se levantaran nuevamente y que hubiera alimento en su casa. Amén. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Jehová se cumple cuando dice que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces podemos ver que así la palabra del Señor vuelve a cumplirse en nosotros. No solamente estuvo con Elías en aquel entonces, con el profeta Elías, sino que también ha estado y estará con nosotros, porque es nuestra promesa. Nunca olviden de que Dios bendice a sus padres y Dios bendice a ustedes también como niños. A donde quiera que ustedes vayan, el Señor los va a proteger y los va a bendecir. Nunca olvide que si usted ora a Dios, puede ser que en su escuela el enemigo quiera probar hasta dónde está su fe. Y más de algún niño le diga, como le hicieron al profeta Elías con aquellos profetas Baales, amén, que acá venía y atormentaba a su pueblo Israel para que empezaran y adoraran una estatua. Entonces puede ser que en la escuela ustedes también estén diciéndoles, mira, ¿por qué no adoras esto? ¿Por qué no adoras lo otro? Y hasta en ese momento Dios puede resplandecer su poder en ustedes también. Amén, niños. ¿Por qué les digo que Dios va a resplandecer ese poder en ustedes? Porque ustedes van a orar a un Dios vivo, no al Dios muerto. Al de Baal nunca hay que adorarlo. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Pero Dios pudo reflejar su gloria a través de este profeta Elías cuando no permitió que Elías fuera avergonzado. Porque los hijos del Señor nunca seremos avergonzados. Siempre el Señor va a mandar su poder para estar con nosotros. Amén. Entonces, si ustedes son probados en escuelas porque se burlen y digan, porque eres cristiano, porque tú vas a otra iglesia y yo voy a esta y la mía es mejor. No hay que contiendar, sino que hay que decirle al Señor que perdone y que salve esas almas. Porque a nosotros nos pueden ver y burlarse y decirse, yo al principio cuando estaba más pequeña, no puedo decir que tenía la misma edad de ustedes, pero sí tenía un poquito más cuando conocía los caminos del Señor. Yo recuerdo que a mí al principio me daba vergüenza, lo puedo decir, me daba pena decir que era cristiana. ¿Por qué creen ustedes? Porque el enemigo siempre está metiendo pensamientos en los niños porque se van a burlar de nosotros. No sé si a alguno les ha pasado, pero nosotros no hay que avergonzarnos de la palabra, no hay que avergonzarnos del evangelio, porque dice que el evangelio es poder de Dios. Y si ese poder de Dios estuvo con Elías, puede estar con nosotros. Amén. Entonces, yo aprendí que por qué no me tenía que avergonzar. Poco a poco fui conociendo la palabra del Señor y iba más a la iglesia. Yo después decía, si alguien me saluda, Dios te bendiga. A veces hasta uno buscaba en la escuela, amén, porque a mí me pasó. En la escuela yo buscaba como, si yo miraba al pastor que llegaba de casualidad, que tenía algún hijo ahí, yo decía, ya viene el pastor, y como que me buscaba ir por otro lado para que no me saludaran y no me dijeran, Dios le bendiga. Amén. Entonces, pero vemos que nosotros estábamos buscando adorar un Dios verdadero, pero yo estaba como avergonzándome de ese Dios verdadero, amén. Y no tenemos que ser así, sino que en escuela, en el trabajo, en donde más, en el mall, donde quiera que andemos, que nos inviten y vayamos,
ser nosotros una luz y resplandecer como hijos verdaderos de Dios. Amén, niños. Entonces vemos que si nosotros vemos que, como dice el nombre de Elías, mi Dios es el Señor va a estar con nosotros, no hay que avergonzarnos, sino que así como hubieron desafíos para Elías en aquel entonces, que pudo haber creído la gente que Elías no iba a encender aquel fuego del cielo, no iba a descender, pero que sí los profetas y sus baales iban a ser, como quien dice, más fuertes. No creamos eso, porque el enemigo siempre va a querer meter cizañas en nuestros corazones y siempre vamos a estar diciendo, bueno, ¿será que este ídolo se va a levantar y va a hablar? Sí, el diablo lo puede hacer, pero es más poderoso ¿quién? Nuestro Dios, porque Él es eterno y vive para siempre y por los siglos, dice la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Porque podemos ver también de que, como leímos acá al principio, cuando Elías predice la sequía, ¿qué es lo que dice que faltaba ahí? Dice que iba a faltar agua. Pero vemos también cómo es la voluntad del Señor, que el Señor le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y dice que él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Quiénes alimentaban a Elías, dice la palabra del Señor? Los cuervos. Dios usó los cuervos para que lo alimentara. ¿Qué es lo que traían? De mañana, ¿qué dice que traían? Pan y carne. Y por la tarde, ¿qué llevaban otra vez los cuervos? Amén. Imagínense cómo era la misericordia de Dios que estuvo con Elías hasta este momento, que los cuervos traían pan y carne por la mañana y por la tarde otra vez pan y carne. ¿Qué podemos ver nosotros? Que Dios puede usar hasta las piedras para que nos hablen a nosotros. Ahora podemos ver cómo Dios usa este animalito, estos cuervos, para que den alimento al profeta Elías y que no faltara en él una comida, porque la palabra se iba a cumplir del Señor, que le estaba prediciendo la sequía. Porque cuando viene la incredulidad, Dios busca tocar lo que nosotros como que más nos aferramos. Pero vemos que Dios, sobre toda aquella tierra, sobre esta tierra en aquel entonces y en este tiempo, Dios cumple su palabra. Si en ese momento iba a haber sequía, Dios estaba preparando a su pueblo. Así que ustedes no se preocupen si digan en este tiempo no nos van a dejar salir de casa, así como cuando empezó la tempestad, ¿verdad? Que estamos ahorita. Podríamos pensar que no nos iban a dejar salir de casa y el único pan y el único aceite que había se iba a terminar. Pero nosotros, ¿en quienes hemos creído que Dios nos iba a alimentar? Era en Dios, Él iba a proveer en este tiempo. Yo sé que más de algunos no le ha faltado comida, es cuando más sobreabundado el alimento. Amén, porque Dios ha estado con nosotros, ha estado con sus padres. Entonces lo mismo pasó con la mujer esta también que Elías se encontró en el camino, la viuda de Serepta, amén. Que solamente tenía ella y su hijo, ya estaba en lo último y decía, ay, ya solamente tengo este pan, este poquito de aceite y ya no tengo más para poderme alimentar y echarnos a morir. Es como sus padres digan, ya no tengo más cereal en la casa, ya no tengo más una tortilla y luego nos echaremos a morir. Y más si son 5 niños, más sus papás, ¿cuántos serían? Amén. Serían varios niños y más sus papás serían 7, amén. Pues lo mismo pasó acá con esta viuda también de Serepta, que el Señor multiplicó este poquito, pero Elías fue cuando le dijo, ve y tráigame, y le dijo, ya no tengo más, solamente tengo esto algo poco. Entonces Elías dijo, no tengas temor y haz primero lo mío, haz primero mi porción. Entonces Dios respalda a sus hijos, a sus profetas. Gloria al Señor, aleluya. Entonces le dijo, no tengas temor, le dijo, y ve y cose una pequeña torta. Es como un pequeño pedazo de pan, como quien dice, solamente tengo para un hockey, así como les gusta a ustedes, ¿verdad? ¿Les gustan los hockey? Sí. Pues así le pasó a Elías. Solamente había un pedacito para que la mujer, esta viuda de Serepta, se echara a morir con su hijo porque no había más. Pero Dios envía siempre a lo suyo. Envió Dios a Elías de primero para que lo alimentaran los cuervos. Ahora Dios envía a la casa de esta viuda
para que se multiplicara lo que fuera la harina y el aceite. Amén. Pero ¿qué era primeramente? Era primeramente que Dios empezara a probar la fe de esta mujer, y ella creyó que le iba a dar de comer, porque solamente había para 2 personas y una boca más. ¿Eran cuántas? Eran 3 con Elías. Pero vemos cómo Dios multiplicó y este pan sobreabundó, porque ella después comió él y luego comieron ellos y no se murieron de hambre. La Biblia dice después murió su hijo, pero no quiere decir que murió de hambre, sino que ya después no sabemos qué sucedió en la historia del niño de esta viuda, pero aún así murió. Pero ¿quién le ayudó a cuando este niño cayó enfermo? ¿Quién fue que le ayudó? El profeta Elías. Cuando la mujer dijo, como que me has traído algo, le dijo, y no sé qué pasa, pero que ahora ella se sentía como en desmayo porque su hijo había caído enfermo. Lo podemos leer en el 17 que dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grande que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento de donde él estaba y lo puso sobre su cama. Amén. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Y qué hizo Jehová? Oyó la voz de Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Clamó a quién? A Dios. A Dios. Amén. Entonces vino Jehová, escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y lo revivió. Vemos cómo es el poder de Dios. Amén. Cuando este niño posiblemente se podía morir de hambre, pero no se murió de hambre, sino se murió de una enfermedad terrible. Pero aún así Dios, como vio que esta mujer respaldó a su profeta, que era hijo de Dios, hasta en ese momento la viuda vino y reconoció que entonces era un verdadero profeta. Porque hay profetas que también son falsos. Han escuchado, ¿verdad? Entonces cuando no se cumple lo que hablan, es un profeta falso. Pero cuando se cumple lo que este profeta dijo, es un profeta verdadero. Entonces ahí fue donde la mujer entendió que Elías era un varón de Dios. Y la palabra de Jehová es verdad en la boca de los verdaderos hijos de Dios. Ustedes son unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Nunca duden de lo que Dios puede hacer con ustedes. Pueden estar pequeños, pero ustedes pueden orar por los enfermos. Pueden orar por sus familiares cuando están enfermos, porque van a clamar a un Dios verdadero. Entonces no duden del poder de Dios, que Dios va a estar con ustedes también. ¿Han orado ustedes algún momento y Dios los ha sanado? Tal vez no en el segundo que nosotros queremos: ay, me duele la cabeza, me duele el estómago, y comienza uno a tocarse y ya hasta el pelo le duele a uno al final, cuando se siente enfermo, ¿verdad? Pero usted clama a Jehová que está en los cielos, y Él envía su ejército de ángeles y lo sana, lo levanta. Esa fiebre se va en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen ese poder en sus manos. Amén. Usted mismo puede administrar su cuerpo, puede administrar la vida de los demás, porque el poder de Dios está en ustedes. Entonces ustedes también son profetas en su propia casa, son profetas en su propia tierra, porque están alabando a quien, a un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos ama, un Dios que no nos va a desamparar. Es un Dios que siempre va a estar con nosotros. No dudemos de la grandeza del Señor, niños. ¿Sabemos por qué les digo que no dudemos de la grandeza del Señor? Porque si Elías fue un profeta de Dios y él no hubiera confiado en Dios, que Dios iba a estar con él, no hubiera creído la palabra que le decía que no iba a llover. Pero verdad que él creyó que Dios estaba con Elías, y fue cuando vemos que Elías, amén, mencionábamos al principio que él predijo que iba a haber una sequía. Yo recuerdo cuando estaba más pequeña que
bueno, allá en mi país donde yo nací, se hacen unas campañas al aire libre. Y estaba un lugar al aire libre, como dije directamente, no hay nada. Aquí casi no se da eso, pero se predica al aire libre y son espacios donde van muchas iglesias y se reúnen. Y el hermano cuando iba a predicar vio venir una nube. Yo recuerdo eso y sí sucedió. Vi venir una nube y que era una tormenta grande que se escuchaba hasta con trueno. Y el hermano le dieron el tiempo para predicar y dijo, hermanos, pónganse de pie, dijo, yo quiero clamarle a Dios que esa nube no caiga mientras estemos aquí predicando, porque van a haber almas y milagros que Dios va a hacer en esta tarde. Y si esa lluvia cae, no nos va a dejar que el poder de Dios se desarrolle. Y empezó, me acuerdo yo que la iglesia comenzó a orar y el poder de Dios, como era el poder de Dios, como Dios tiene poder para detener esa nube, Dios detuvo esa nube. Y yo recuerdo que sucedió que después de la oración el hermano predicó. Yo llegué a la casa y yo creo que igual todos mis hermanos llegaron a su casa y hasta entonces esa nube dejó caer la lluvia. Ve cómo es el poder de Dios. Yo les puedo decir, yo no estuve en el tiempo de Elías, pero sí estuve en el tiempo que ese hermano clamó a Dios y esa lluvia no cayó. Denle palmas al Señor, no se alegren esta tarde, amén. Gloria a Jesús. Entonces yo pude ver el poder de Dios, niños, que cuando el hermano oró, esa nube se detuvo. Nosotros terminamos la actividad, la campaña y todo, y hasta que llegamos, como le digo, esa nube dejó caer su agua, y sí era bastante agua. Entonces podemos ver que cuando Dios está con aquel hombre o aquel siervo del Señor, Dios escucha. Amén. Yo pude ver este milagro y lo puedo creer que sucedió en el tiempo de Elías también, que hubo sequía, pero también Dios descendió agua después. Porque aunque la tierra se seque, pero si Dios dice va a llover, va a llover. Si el Señor dice no hay agua, no va a haber agua. No dudemos de la grandeza de Dios. Pero sí les comparto esto como un testimonio para, en aquel momento mi fe se aumentó y creí más en el Señor. Y les puedo decir que ustedes también, cuando Dios haga grandes cosas con ustedes, no se callen, sino que compártanlo. Amén, niños. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios haga cosas grandes en su vida, no callemos. Prediquemos a través de lo que Dios hizo, porque a través de eso, como dice, el que no crea la palabra va a creer a los milagros. Entonces, no detengamos lo que es el escuchar la grandeza de Dios para nosotros. Gloria al Señor. Puedo decir acá en esto que si Dios provee lo suficiente, amén, a nuestra vida, compartamos también, porque es una bendición que Dios tiene para sus hijos. ¿Quién era este profeta Elías? Decíamos que hizo levantar a los muertos, a este niño que estaba enfermo. También era que hizo traer fuego del cielo. Si yo me profundizo más en esta historia, amén, niño, creo que no terminamos acá, pero creo que hasta aquí lo voy a dejar. Pero sí les puedo decir de que así como Dios estuvo con Elías, estará con usted y estará conmigo, porque es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y el mismo Dios que estará con nosotros desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Bendito Jesús, te adoramos, Señor. Pongámonos de pie, amén, vamos a orar en esta hora. Yo sé que ha sido corta la enseñanza, pero en otra vez vamos a seguir, amén, gloria al Señor. Cerremos nuestros ojitos, démosle gracias al Señor. Amén, niños, orando porque ya nos vamos a despedir. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, en esta hermosa hora. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra ha sido predicada en esta hora y esperamos que seas tú llenando la mente y los corazones de estos niños. Tú eres, Señor, el que guiarás de ellos y guardarás nuestras mentes y nuestros corazones. Usa a estos niños como un vaso, instrumento tuyo, Señor, que ellos puedan seguir el consejo de tu palabra, que esta palabra quede, Señor, sembrada en sus corazones, desde la cabeza hasta los pies. Señor, unge a estos niños, que a donde quiero que ellos vayan, tu presencia vaya contigo, tu poder, Señor, se deje sentir
en sus vidas y que sean unos niños victoriosos, Señor. Gracias por la bendición que has traído a estos niños. Y yo sé que los niños son de Cristo, son tuyos estos niños, Señor. Y tú guardarás de ellos, guardarás sus pasos, sus entradas y sus salidas. Bendice su casa, bendice sus padres, que no falte comida, Señor, en la mesa. Y tú puedas bendecir la vida de sus padres. Y bendice, Señor, a aquellos que no tienen trabajo, puedas bendecirles también trabajo, Señor. Que todo sea para tu honra, para tu gloria en esta tarde. Gracias, Jesús bendito. Amén y amén. Dios les bendiga, niños.